tranquila, ya casi viene el doctor. Las puertas del siglo XX se abrieron y con ellas las de un ideal que llevó a la unión por primera vez de todos los sectores de Antioquia para su materialización. Intelectuales, industriales, comerciantes, líderes políticos y religiosos. Trabajaron, recaudaron fondos y pusieron todo su talento al servicio de una obra que marcaría la historia. Una obra de los antioqueños, para los antioqueños y para el país entero. Buenos días, hermana Isabel. Buenos días, doctor. Está muy desorientada. Tranquila. Debemos apresurarnos, hermana Isabel, si queremos que sobreviva. A ver, Ana Josefa, permíteme tomarte el pulso. A ver, por aquí. Ponme la mano aquí. Así está bien. No me gusta el aspecto que tiene Alejandro. Quisiera mantenerla en observación permanente, pero no creo que en el Hospital Juan de Dios esté mejor que aquí. Habrá que hacer algo. No hay alguien en el hospital. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que comprar? ¿A quién llamamos? Me temo que no es cuestión de plata. El hospital no tiene las condiciones suficientes para tratar más que una enfermedad común. Y este no es el caso. Ante la enfermedad de Ana Josefa, su esposa, y al constatar la dificultad de encontrar tratamiento médico apropiado, incluso para él, un hombre de altos recursos, el industrial y filántropo antioqueño Alejandro Echavarría Izaza reunió a sus hijos y compartió con ellos sus preocupaciones. Hijos, no espanto el pensamiento. No me imagino cómo harán aquellos menos favorecidos. Hay que ayudarle a la gente. ¿Qué piensa, papá? Yo creo que eso era el hospital decente. Sabe que puede contar con nosotros. Estoy seguro de que nuestros hermanos también lo apoyarán. Ya lo puedo imaginar. Para 1905, Medellín limitaba al norte por la quebrada Santa Elena, al sur por la actual calle San Juan, al oriente por el barrio Buenos Aires, es decir, lo que hoy conocemos como el centro. Tenía 27 calles y 27 carreras, y allí, en todas esas manzanas, cabía la vida entera. 150 manzanas en las que la vida estaba en plena efervescencia, con su mercado cubierto, matadero, universidad, teatro, seminario, biblioteca, museo, cementerio, edificios de gobierno y justicia, manicomio, cárcel, laboratorios, comercios, plazas, iglesias, fábricas nacientes y, claro, su hospital, el San Juan de Dios, el único que debía atenderlos a todos los que no podían darse el lujo de un médico privado. Antes de que existiera este hospital, había una institución para todo el departamento, que era el Hospital San Juan de Dios, que quedaba en el centro de la ciudad, pero era un hospital muy pequeño,
muy local, muy enfocado en las patologías infecciosas, no más, en el paciente adulto, y alcanzaba a cubrir no más una pequeña parte de las necesidades de salud de la ciudad y del departamento en ese momento. La ciudad seguía creciendo y con ella las epidemias. Había sarampión, tosferina, disentería, viruela y tuberculosis. Miren esto. Es el acta de fundación del Hospital San Vicente de Paúl. Según se lee en ella, grande es la necesidad que tiene Medellín de fundar un nuevo hospital, pues el que existe, que debe siempre conservarse, no es suficiente para las necesidades actuales, ni mucho menos para las necesidades futuras. Esta acta fue firmada el 16 de mayo de 1903 en Medellín. Alejandro Echavarría Izaza, nacido en Barbosa en 1859, fue el gestor y fundador del hospital. Estudió carpintería en la Escuela de Artes y Oficios de Medellín para trabajar en el negocio familiar Rudecindo Echavarría e Hijos. Además, fundó varias organizaciones de gran trascendencia para la ciudad y el departamento. Coltejer, la primera empresa de luz eléctrica de Medellín. La Compañía Colombiana de Navegación Aérea, que fue, a propósito, la primera de América, y el Banco Alemán Antioqueño. Pese a su talante y liderazgo, no llegó a ver el hospital en operación plena, pues murió el 19 de noviembre de 1928 en Medellín, cuando solo se había inaugurado un pabellón, el de los enfermos del ferrocarril de Antioquia. El terreno, de unos 90.000 metros cuadrados, tuvo un costo de 3.000 pesos en oro inglés amonedado y quedaba en un sector conocido como la Manga de los Belgas, al norte de la ciudad, donde antes había funcionado la compañía belga de tranvía de mulas. Gavet, el arquitecto, le envió desde Francia una carta a Alejandro especificando los detalles del proyecto. Los edificios serían los siguientes: 3 pabellones de consulta, laringología y oftalmología, un pabellón de ancianos, el pabellón de ginecología, la maternidad, un grupo de pabellones de cirugía, los pabellones de dermatología, los pabellones de contagiados, la curación central, la fisioterapia y el edificio de máquinas. El primero que abrió en 1926 fue el pabellón de cirugía general, para atender a los enfermos del ferrocarril de Antioquia. El primer paciente en cruzar las puertas del hospital para ser atendido fue el obrero Medardo Berrío, trabajador del ferrocarril de Antioquia. El ferrocarril, uno de los más importantes patrocinadores de la obra, había tomado en arriendo la zona más adelantada del hospital para poder atender a sus trabajadores. El siglo XX entró a Medellín con fuerza. Las industrias que habían empezado a gestarse se consolidaron para hacer de esta una ciudad industrial, pujante, eje de desarrollo para la región. Alejandro Echavarría Izaza, líder, empresario, político y filántropo, asumió la tarea titánica de crear un hospital con capacidades suficientes para atender a todo hijo de Antioquia, el San Vicente de Paúl. Después de la Primera Guerra Mundial, una epidemia de gripa sacudió al mundo y Medellín estaba inerme para luchar contra ella. Más de 18.000 personas fueron afectadas y, según cifras oficiales, 56 murieron. A esto se sumaban las enfermedades tropicales que atacaban a los trabajadores del ferrocarril de Antioquia. Por otro lado, el aumento acelerado de la población incrementó la demanda de atención en salud, pero la ciudad no tenía cómo responder. Don Alejandro Echavarría, que venido de las tierras de Barbosa
hijo de don Rudecindo Echavarría, y que lo recordamos, por supuesto, por las grandes textileras y porque sus hijos fueron importantes industriales, es el que se convierte en el padre de un hospital como nunca habíamos visto en nuestra historia. Era tener la posibilidad, óigame en esto, de comprar unos terrenos en lo que la Medellín de finales del siglo XIX y comienzos del XX llamaban como la manga de los belgas. Una gran extensión de tierra de propiedad de una familia llegada de Bélgica. Negociados entonces los terrenos, pues ¿quién se hace al frente de la obra? Entonces vemos ahí construyendo importantes arquitectos, solo por mencionar algunos, Auguste Gavet y por supuesto el importante Agustín Gobars. Por suerte aún se conservan documentos en los archivos del hospital. El 31 de enero de 1914, los estatutos del hospital se elevaron a escritura pública. En ella se declara la fundación de la Sociedad de Caridad, con un fondo común de donaciones particulares y auxilios oficiales. Desde los albores de este proyecto, las mujeres tuvieron un papel preponderante, soñadoras, entusiastas y muy dedicadas a la caridad. Desde 1913 se creó una junta para recaudar fondos, como la colecta anual del centavo de Navidad, por ejemplo. Y a mediados de la década de los 20, las mujeres más pudientes de la ciudad eran editoras, escritoras o lectoras de una revista que fomentaba el lujo y el confort como se vivía en las grandes ciudades del mundo. Letras y Encajes. Este medio fue creado con el objetivo de recaudar fondos para el pabellón de maternidad de San Vicente. Volviendo a la propuesta arquitectónica de Gavet, esta seguía la corriente europea para la época, que era de tipo renacentista francesa, con elementos neoclásicos republicanos que aún hoy pueden preciarse en algunos elementos como los ventanales de la Facultad de Medicina. Gavet enviaba sus propuestas por barco y ya en Medellín le correspondía a la Junta elegir alguna y a los arquitectos locales interpretar el documento y ejecutar la obra. Señores, los planos de Gavet. ¿Cómo están? Qué bueno, Alejandro, ¿cómo te va? ¿Cómo vas? Miremoslos a verlos entonces. ¿Qué podemos observar de Para ver los cómo planos. El Hospital San Vicente de Paúl. Qué bien, excelente. Los planos que se aprobaron indicaban que el hospital podría acoger hasta 1000 enfermos. En el centro de la obra se pensó en un gran jardín y rodear con jardines todos los pabellones para que el hospital quedara emplazado dentro de un gran parque. Por fin un hospital decente. Uy, mejor dicho. El sueño de todos los antioqueños. Un hospital decente para los hijos de Antioquia. Sí, Alejandro. Me parece excelente. Excelente. Con donativos de ciudadanos nacionales y extranjeros y de empresas, por medio de eventos como funciones de teatro, ópera, conferencias y espectáculos públicos. Muchas de estas actividades gestadas por la Junta Femenina recaudaron fondos para la construcción de los primeros pabellones. La colocación de la primera piedra tuvo lugar el 24 de agosto de 1913. En 1916 se iniciaron los trabajos de construcción bajo la dirección de Enrique Lopera y en 1923, tras su fallecimiento, fue reemplazado por Jesús Mejía. También estuvieron al frente de la construcción de algunos de sus pabellones o de sus obras complementarias y acabados el belga Agustín Gobars y los antioqueños Félix Mejía, Horacio Rodríguez y Agustín Restrepo. La construcción se llevó a cabo por $1 millón oro. Y el ferrocarril de Antioquia
Transportó gratis todos los materiales de construcción importados de Europa y Estados Unidos que llegaban por barco hasta Puerto Berrío. El hospital también recibió donaciones en especie, cobijas, camas, instrumentos de cirugía, equipos de rayos X y plantas para la producción de hielo. A la muerte de don Alejandro Echavarría, el 19 de noviembre de 1928, su hijo, Guillermo Echavarría Misas, continúa el empeño de su padre de sacar adelante el hospital. Las obras duraron casi 20 años. El hospital abrió al público el 7 de mayo de 1934 con el mismo personal que trabajaba en el Hospital San Juan de Dios. La atención médica la asumieron los profesores, egresados y estudiantes de medicina de la Universidad de Antioquia. Entre tantos mapas y planos que tengo, hay uno que les quiero mostrar. Por acá está. Yo sé. Acá está. Atendiendo las necesidades de la época, el pabellón de maternidad diseñado por el belga Agustín Govaers empezó a construirse en 1928. Los fondos para su construcción y dotación fueron recaudados por la Junta de Señoras que se creó para tal fin. ¿Cómo sigue esa mamá? Súper bien. Muchísimas gracias. Muy bien, Para salvar vidas no hay nada mejor que la ciencia. definitivamente. Aquí está su bebé, mamá, está hermoso. Y sanito, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. No crea que a nosotros, el Señor tuvo todo bajo control todo el tiempo. Y su bebé está muy sano y usted también. Solo gracias a él. Así es, amén. Está muy lindo, muy hermoso. Es un hospital íntimamente ligado a su comunidad, a las necesidades, desde la creación misma del hospital hasta el desarrollo del hospital infantil cuando la mortalidad infantil estaba aumentando, el desarrollo de los trasplantes cuando había enfermedades crónicas y en el mundo ya había solución por medio de los trasplantes. El hospital se enfocó en desarrollar los trasplantes para Latinoamérica, para Colombia y para la región. En 1936, esos mismos médicos operaron por primera vez un corazón herido. Y en 1944, el doctor Carlos Fernández Quevedo dio inicio a la cirugía cardíaca con la primera sutura a un corazón. Médicos que desde sus inicios mostraron su talante, gran compromiso por el servicio y mucha innovación. Hermanita, esta mujer está muy pálida. Y la presión muy bajita. Si no la opero ya, se nos muere. Ay, doctor. Necesito la sangre del banco. Ay, doctor. Precisamente iba a decirle. No hay sangre en el banco. ¿Cómo? No podemos dejarla morir, sabiendo que está llenita de su propia sangre. Vea, hagamos una cosa. Tráigame una vasija. Pues, doctor, mire. Está esta, pero no está esterilizada. Tráigame alcohol. Y esa vela.
El doctor Hernando Vélez Rojas ha sido uno de los médicos referentes en nuestra institución y en la medicina regional y nacional. Y hay una situación muy importante, y es que fue el primer médico que utilizó la autotransfusión, que ahora es una técnica que se utiliza en todo el mundo. Él utilizó una técnica local inventada por él para utilizar la misma sangre del paciente y autotransfundirla, y salvó muchísimas vidas en el hospital, tanto de maternas como de pacientes traumatizadas. Tras la visita de la misión unitaria en 1949, una misión médica proveniente de la Universidad de Columbia, en Estados Unidos, se inicia el cambio del modelo francés de atención al modelo americano. De una concepción centrada en la persona, se pasó a una visión centrada en la enfermedad, que se diagnostica con análisis de laboratorio, se trata con antibióticos y se registra en historias clínicas. Profesores y estudiantes formados en Estados Unidos fortalecen la figura del especialista. Con la Ley 146 de 1936, la nación se comprometió a destinar recursos para la lucha contra el cáncer. Espere, les muestro. En 1938, la Asamblea Departamental expidió la Ordenanza 70, mediante la cual delegaba al hospital la dotación del Centro de Lucha Anticancerosa, anexo a la Facultad de Medicina. De esta manera, se sentaron las bases para la investigación y tratamiento de esta enfermedad. La capilla del Hospital Universitario de San Vicente Fundación se construyó gracias a recaudos de la Madre Serafín y las Hermanas de la Presentación. Fue diseñada por Augusto Cabet y erigida en Vicaría Perpetua en 1960. En su interior hay obras del español José Clará y de artistas locales y nacionales. El Hospital San Vicente de Paúl, por supuesto, es un monumento nacional, no solo por sus características arquitectónicas, sino por su apuesta tan importante en la transformación de ciudad. Cada década ha traído desafíos para el hospital. Hoy, como hospital universitario, es centro de prácticas de más de 10 universidades del país. Desde 1988 había sido inscrito como parte del patrimonio histórico y artístico de la nación, considerando el valor arquitectónico de sus edificaciones y áreas verdes que las circundan. Y en 1996 fue declarado Monumento Nacional. Esta grandiosa obra, que ha salvado miles de vidas, fue dejada para la posteridad por hombres solidarios que nos recuerdan eso que algún día fuimos.